tardes a todos y bienvenidos a este espacio de diálogo político. Mi nombre es Nicole Jordán y esto es Dos Tercios. El día de hoy tengo dos invitados muy especiales que van a acompañarme a dialogar sobre un tema que se ha robado el protagonismo de la coyuntura política boliviana de este último tiempo, que es el 21F. Ambos son miembros de Juventudes Políticas. Quiero presentar a Canela Crespo. Ella es, además de estudiante de Derecho de la Universidad Católica, miembro de la agrupación política Columna Azul. Bienvenida, Canela. Gracias por tenerte aquí. Y Diego Velázquez, que además también es estudiante de Derecho de la Universidad Católica y es miembro de la agrupación Proyecto de Renovación Democrática. Gracias por la invitación, es un gusto volver a estar acá. Me alegro mucho. Bueno, para dar una breve introducción, el 21 de febrero del año 2016 se llevó a cabo un referéndum para consultar a la ciudadanía respecto a la reforma del artículo 168 de la Constitución, la cual permitiría la reelección del presidente y vicepresidente de la Nación. El resultado fue que el 51.3% de los votos ganó con el no en el 6 de los 9 departamentos del país y el sí con un 48.7% de los votos que se concentraron en La Paz, Cochabamba y Oruro. Luego de ello, en fecha 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo por el cual, con un precedente de un recurso de inconstitucionalidad, dio lugar a la habilitación de las autoridades de gobierno, tanto el presidente, el vicepresidente, concejales, alcaldes y gobernadores. Luego de ello se han presentado una serie de manifestaciones ciudadanas y de movimientos sociales, tanto en oposición al fallo y en apoyo al 21F, como en apoyo a la repostulación del presidente. El más reciente fue justamente el 21 de febrero, con el paro cívico, que vimos estas plataformas ciudadanas y de movimientos sociales en ambos bancos. Y bueno, ahora que tenemos estos dos jóvenes activistas, hablar un poco sobre este tema. Y quisiera comenzar con una pregunta para ambos. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes del 21F, considerando los aspectos de legalidad y legitimidad? No sé quién quisiera comenzar. Sí, ok. El 21F representa hoy en día el emblema de lo que es la ciudadanía boliviana. En cuanto a lo legal, la sentencia que habilita al presidente Evo Morales para repostularse eternamente a la presidencia es pues un ataque a la legalidad de lo que es el orden constitucional de nuestro país. Esto ya lo explicaba yo en el anterior programa, sin embargo creo que es bueno recalcarlo. ¿Qué es pues la Constitución Política del Estado? Es un conjunto de decisiones, un resultado de decisiones políticas que se toman en la Asamblea Constituyente y que después son exhibidas al pueblo, por así decirlo, y aprobadas por el mismo. En ese sentido, hay una decisión política que se toma en 2009, el pueblo reafirma esa decisión política en 2016 de limitar el mandato del presidente a la repostulación del presidente a dos veces, es decir, una vez de manera consecutiva. En ese sentido, esta sentencia es pues atentatoria de la Constitución Política del Estado. Se respaldan en tratados internacionales y en el artículo 23 del tratado internacional, no recuerdo muy bien el nombre específico, sin embargo este tratado internacional dice que todos tenemos derecho a postular, derecho político a postularnos hacia alguna autoridad. Sin embargo menciona determinadas especificaciones que también restringen este derecho: el tema de nacionalidad, el tema de instrucción, el tema de idioma, el tema de años. Es por eso que un changuito de 12 años no puede postularse a ser presidente. Es decir, son limitaciones racionales al ejercicio del poder político. En ese sentido, una limitación racional al ejercicio del poder político es pues también las veces que te puedes postular. En ese sentido, el artículo 23 no menciona en ningún sentido las veces que te puedes postular, pero la interpretación que le ha dado el Tribunal Constitucional a este derecho, a este artículo, a este tratado internacional, es muy forzada. Es por eso que
se explayan en explicar, ¿no?, la interpretación de este tratado internacional, cómo concorda con la Constitución, porque es típico, pues, de las chicanerías jurídicas, ¿no? Cuando tú no tienes algo de manera clara, cuando no tienes en el ámbito legal una respuesta seria, clara, empiezas con las explicaciones que van por detrás, ¿no? Que el artículo 23 dice que el presidente se puede postular las veces que quiera, pisoteando la soberanía del pueblo que ha votado el 21F, que ha dicho que no quería que se modifique la Constitución, y esa explicación de que no se ha modificado la Constitución pero el Tribunal Constitucional no se habilita tampoco es, pues, lógica. ¿Qué se está respetando del voto del 21F del 2016? Si es que se está modificando, si es que se está modificando por 7 personas en el Tribunal Constitucional, 5 creo que son ahora, fueron que eran los que han dado esta sentencia, están pisoteando el voto del 51% del electorado. Entonces no hay, pues, ni legitimidad ni legalidad en este sentido en el sentido de la sentencia que habilita al presidente Evo Morales. Mucho se puede decir, ¿no? El presidente Evo ha salido a decir en conferencia de prensa que se está respetando el mandato del 21F porque no se está modificando la Constitución. Sin embargo, hay, pues, una esencia en el voto del ciudadano, en el sentido de que el ciudadano no ha votado porque no querían que modifiquen la Constitución, que la Constitución estaba así bonita con sus 400 artículos, sino no quería que el presidente se vuelva a repostular. Entonces, en ese sentido, si hay una modificación, pues, esencial a la Constitución política. Ahora, ¿de qué nos sirve el artículo 168? Hay una modificación indirecta, por así decirlo, que lo realizan personas del Tribunal Constitucional que pisotean la voluntad de millones de personas. Entonces, el 21F es, pues, un fenómeno que surge a partir de este pisoteo de derechos que tiene el presidente y el movimiento al socialismo respecto a la ciudadanía boliviana. Muchísimas gracias, Diego. Por favor, Canela. Bueno, a mí me interesa mucho más la segunda parte de la pregunta sobre la legitimidad, y por eso voy a intentar hacer cortita la primera, ¿no?, la legalidad. Los mecanismos, tanto el referendo del 21 de febrero de 2016 como el recurso abstracto de inconstitucionalidad, son mecanismos reconocidos en la propia Constitución. Ambos están dentro de las normas y tienen incluso un desarrollo normativo posterior. Ahora, el 21 de febrero sí se ha respetado en el sentido en el que no ha habido una reforma de la Constitución. Y entiendo muy bien lo que dices. El debate, en realidad, nosotros lo tenemos que tener sobre la legitimidad después. Pero la legalidad creo que no está en juicio. Es decir, después de cuando se presenta el recurso abstracto de inconstitucionalidad, que también es un mecanismo normado por la propia Constitución, el debate, la controversia sobre el estado de la democracia y sobre el 21 de febrero y su respeto debe ser resuelto por los jueces. De hecho, son aquellos, la doctrina jurídica contemporánea te dice que la tendencia de las controversias, de la resolución de controversias, debe ser que sean jueces o tribunales que los resuelvan. Ahora, la legalidad en sí, yo sí defiendo que es legal. Sin embargo, la historia de nuestros pueblos y la historia universal nos ha demostrado que aquello que es legal no siempre es legítimo, no siempre es correcto, no siempre es ético, no siempre es justo. Si no, estaríamos, no sé, justificando una Inquisición española en letra muerta. Está bien, estamos de acuerdo. Ahora, el siguiente debate, la legitimidad de la controversia en sí. Yo no quiero caer en el discurso oficialista o en el argumento de que la mentira del 21 de febrero, de toda la campaña del 21 de febrero, ha desembocado en que haya ganado el no. Me parece un argumento fácil, porque aquí en política no estamos en un jardín de rosas, ¿no? Sabemos que son mecanismos que se utilizan, la mentira, los medios, las redes, todo. Pero lo que viene después del 21 de febrero, la articulación de las bases alrededor del instrumento político de más, es algo que no podemos pasar de largo. Y se ve sobre todo ahora, 2 años después, el 20 de febrero, tenemos una concentración en Santa Cruz que ha llegado a más de 80,000 personas, digamos, ¿no? Algo así. Algunos lanzan 100,000, por ejemplo, pero siendo realistas, mucho más. Hay una legitimidad de la controversia en sí.
sigue habiendo la controversia. Yo no creo que sea resuelto, por ejemplo. Creo que hay otras instancias para resolver, incluso más arriba que el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la Corte Interamericana. ¿Me estás mirando para qué corte? No, me encanta este debate. Me parece que tenemos que seguir con el tema de legitimidad, controversia y ahondar un poquito más en eso, pero tenemos que ir a un corte y seguir después en el próximo bloque. Hola, ¿cómo están? Ahora estamos de vuelta con nuestros invitados y retomando la discusión que estaba sumamente interesante respecto a tú estabas hablando sobre el tema de la legitimidad y de la controversia que se da hoy en día. Sí, podrías proseguir, Terela, por favor. Sí, yo quería ir a una lectura de un 21 de febrero de 2018, 2 años después del de 2016. Yo creo que ha habido un proceso de remoralización entre las bases del MAS. Y lo digo también como militante, ¿no? O sea, es algo que yo misma he sentido en estos últimos años, en estos últimos meses sobre todo, ¿no? Que se ha recuperado la articulación que habíamos perdido después del 21 de febrero de 2016. Con esto no quiero legitimar todo el proceso anterior, pero creo que si hacemos un balance del 21 de febrero pasado, de este año, se nota que ha habido un cambio en el movimiento en las calles. Quiero decir, se ha convocado a un paro cívico nacional, por ejemplo, que yo en mi lectura considero fallido. Es decir, en Santa Cruz y en Tarija sí ha sido contundente, pero en el resto del país no. Bloquear aquí las calles residenciales no significa necesariamente un paro cívico. El centro funcionaba normal, las oficinas de los bancos, todos funcionaban como teníamos que, ¿no? Entonces, te corté ahí, pero quisiera saber igual la postura de Diego respecto al paro y tal vez preguntarles a ambos sobre este tema de la convocatoria del paro cívico, a los movimientos y manifestaciones a favor y en contra. ¿Qué es lo que opinan ustedes dos del rol de las redes sociales en esto? Okay. Sí, un puntito, o sea, una acotación corta sobre el punto de legitimidad. Yo creo que no es legítimo pues, transferirle el problema de un partido, de no encontrar un líder político, un candidato, a toda la población, ¿no? Y que después de que se dé un resultado y no se resuelva, ¿no? O sea, primero que un partido político transfiere el problema que tiene interno de no encontrar líder a los bolivianos. Los bolivianos vamos a votar a las urnas porque tenemos que hacerlo, porque es obligatorio, y se gana el no. Y después 5 jueces modifican, por capricho del movimiento al socialismo que ha perdido en las elecciones, modifican esta decisión. Entonces, yo creo que el tema de legitimidad está zanjado, no es legítimo, ni siquiera ha sido legal. Y sobre el tema de las movilizaciones del 21F, yo creo que no hay que ser exitistas en ningún sentido, ninguna de las partes, ni la oposición, que no podemos hablar de una sola oposición, son diferentes oposiciones, y el oficialismo. Yo creo que sí ha habido un paro, es evidente, negar que ha habido un paro contundente sería algo medio inocente. En Santa Cruz sí ha funcionado, ¿no? En Tarija igual, La Paz igual. Es así que muchos diputados, etcétera, no han podido subir al Parlamento para trabajar. Entonces la movilización de la OMS igual ha sido pues masiva, por así decirlo, ¿no? Y creo que hay un aspecto, una diferencia súper importante que, aunque parezca un poco ridícula, demuestra pues las connotaciones que están teniendo este tipo de movimientos. Al mediodía estaba la concentración en la Plaza San Francisco del Movimiento al Socialismo y en la tarde ha sido la concentración en el Monobloc. Tú en la tarde veías alegría, veías una fiesta, veías gente que estaba alegre de estar ahí, que no sabía que por qué estaba ahí, chavos de 15, 14, 12 años, que estaban ahí en la movilización, no sabían por qué, pero estaban felices de estar, ¿no? Cosa que no pasa en el movimiento al socialismo, y esos son síntomas que hay que leer. O sea, en el movimiento al socialismo tú tenías gente que iba y que estaba pues obligada a ir por las oficinas, por los ministerios, a pesar de que se les han dado bebidas alcohólicas, o bueno, después han consumido bebidas alcohólicas y les han dado sándwiches, tú no ves esa misma alegría, pues ya ves el cansancio de la gente, y eso es evidente, ¿no? Es pues efecto de los 12 años que el movimiento al socialismo está en el poder. Entonces yo creo que sí se ve un desgaste mucho más en las calles del movimiento al socialismo
Y creo que la movilización ciudadana no se puede calificar como oposición, porque es una causa, no es un partido político. Daniela, ¿qué opinas al respecto ¿tú crees que hay un desgaste en estos 12 años de gobierno? ¿Opinas lo mismo? ¿Crees que las movilizaciones, cuál es tu percepción sobre las movilizaciones, sobre el rol de las redes sociales? Bueno, a mí me sorprende mucho que digas que en la concentración de San Francisco no hubo alegría. Yo estaba allí y de hecho hemos dicho con mis compañeras saliendo que ha sido la concentración más bailada, esa era la palabra, porque es verdad, había menos gente que la del anterior mes, no la de Cochabamba, sino la de noviembre. Había mucha menos gente, había como 10.000 personas menos, pero había mucha más música, había batucadas y había más jóvenes. Hemos intentado formar una plataforma con jóvenes y hemos llegado a juntar solamente organizaciones de militantes a 3.000 personas. Entonces, claro, eso es revitalizante, ¿no? Entonces, sí, bueno, no he estado en la concentración de la UPSA, pero también sé que ellos esperaban mucha más gente de la que hay. Estaban esperando alrededor de 60.000 personas. La del MAS estaba esperando 55.000. Y fueron menos de 50.000 a la de la UPSA. Sí, evidentemente se cambió de lugar a último momento, hubo lluvia, hubo una pequeña grilla entre egos, voy a decir los nombres, entre Albarracín, entre Villa y los que estaban organizando las plataformas ciudadanas detrás, los estaban organizando el acto en sí, en realidad las plataformas, y se desmovilizaron un poco, pero de todas maneras comparar argumentando que han habido funcionarios públicos obligados a asistir. Estoy de acuerdo, han habido en ambos, ¿no? O sea, en eso no podemos, no nos mintamos, ¿verdad? Estamos de acuerdo en cosas. Entonces, eso por un lado. Después, preguntaba sobre las redes sociales. Es muy difícil ahora pensar en una opinión pública que no sea guiada, por lo menos en parte, por las redes sociales. Sin embargo, y en eso pierde el MAS, siempre pierde el MAS. O sea, nos hacen bolsa en las redes sociales y lo sabemos y lo tenemos asumidos. Pero es ahí que hay que hacer la contraparte, el contrapeso realmente, ¿no? Quizás la lucha del MAS y de las clases populares no se hace en redes sociales, sino en otros espacios. Y eso es algo que se ha trabajado territorialmente desde hace, no en este gobierno, sino es una lucha que viene desde hace por lo menos 30, 40 años y que ha desembocado en el proceso de cambio, que ha desembocado en un gobierno de Evo Morales. Y se han generado espacios de los que se han apropiado esas personas. Yo misma me veo, o sea, yo joven que tengo acceso a redes sociales, yo misma me veo restringida en la utilización de mis redes sociales. A mí me encanta cómo publicas en Facebook, yo siempre te leo, pero yo jamás voy a publicar en Facebook, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Porque siento que es un espacio agresivo para mí, ¿no? Entonces hay una especie hay que ver la contraparte, ¿no? Perdona que te corte, justo ahora quisiera saber tu apreciación sobre el tema de la importancia de las redes sociales en todo este tema, en todo este debate. Sí, o sea, evidentemente las nuevas tecnologías, las redes sociales hoy día son un arma más para hacer política. Escuchaba un estratega súper interesante que es Jaime Durán Barba, que hace la campaña Macri en Argentina. Empieza a estructurar un libro, ¿no? A partir de lo que es esto de las redes sociales y empieza a cuestionar si es que hoy día existe opinión pública, ¿no? ¿Por qué? Porque hay distintos emisores que no muchas veces convergen en un mismo sentido, sino que es mucho más disperso. Ahora, evidentemente, en causas políticas, en un país tan polarizado como el nuestro, obviamente van a haber agresiones, ¿no? Cuando tú te vistes de un color, de un determinado color, el que pues no, cada que alguien empieza a hablar de movimientos a favor del movimiento al socialismo, un joven, etcétera, lluvia de flores, de memes, etcétera. Sin embargo, creo que este es un tema de tolerancia que tiene que ir para ambos lados. Yo, por ejemplo, leo bastante, digamos, a la gente que está en el movimiento al socialismo. Creo que hay gente que es muy interesante, que tiene mucha capacidad intelectual, y no por su color o su sensibilidad política yo los voy a discriminar o los voy a tratar mal.
pero evidentemente hay gente que simplemente reacciona, ¿no? Entonces, y hay que prestarse para eso porque las redes sociales son bilaterales. O sea, tú mandas un mensaje y tienes que estar presto a que te contesten. Y ahora, obviamente, mucho hace como la forma en la que tú respondes, ¿no? Si tú das curso que te llegue, que te afecte, etcétera, como sabes que no todos van a pensar igual. Es una vitrina en la cual tú te expones, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? En el tema del 21F, en los movimientos que se están dando, los movimientos políticos, las redes sociales cada vez cobran más importancia y es por eso que incluso el mismo presidente lo ha admitido, ¿no? Que se están preparando para la guerra digital. Entonces, es pues un campo de disputa que ninguno quiere perder. Perfecto, muchísimas gracias. Y con eso en mente nos vamos al tercer bloque más adelante. Gracias. Estamos de vuelta con nuestro tercer bloque y ahora quisiera preguntarles a ustedes más con miras al futuro. ¿Qué es lo que creen que se viene en miras del 2019 respecto al 29F, tanto en el oficialismo como en la oposición? No sé quién gusta comenzar. Bueno, voy yo. Yo creo, bueno, primero en cuanto a la oposición es preocupante. Primero no tiene un proyecto político detrás, ni una fuerza o capacidad articuladora. Y por eso también surgen estas plataformas ciudadanas que no quieren ser parte de no quieren identificarse con ninguno de los grandes dinosaurios que siguen postulándose y que no llegan a nada. Es preocupante, pero en el sentido en que la oposición es necesaria para un proyecto democrático. La oposición debe cumplir un rol fiscalizador, un rol propositivo, un rol de trabajador detrás, ¿no? Realmente tiene que ser el que controla, el que está al tanto, el que está proponiendo. Y eso no sucede en los ciudadanos. Y estas plataformas ciudadanas, de poco, el problema de que no se puedan articular en un proyecto político es que se van a ir desgastando también. Entonces, y si es que no surge un líder capaz de articular estas fuerzas, pues se van a perder. Y se van a perder por un desgaste temporal, creo. Ahora, el MAS, yo creo, y ya lo he dicho antes también, ha sufrido un proceso de remoralizamiento, no está mal dicho, pero sí, hay una especie de fortalecimiento de la militancia, se está trabajando territorialmente muy fuerte, ¿no? Entonces, sí hay un desgaste desde la burocracia, desde ser gobierno. Es muy difícil, es más difícil construir que criticar, ¿no? Y ser gobierno con todas las características, incluso opresivas que puede tener el Estado o el gobierno, ¿no? Es un desgaste para las bases. Sí hay un desgaste de las bases, creo, pero también hay una intención de rearticulamiento y creo que le estamos ganando de a poco. Y eso se ha nutrido sobre todo con la presencia de los jóvenes. Yo tengo amigos como el Diego, justamente, ¿no? que son activistas, están comprometidos con sus ideales y todo, pero no encuentran una fuerza con proyecto político para unirse. Y si es que los unen, y no son ellos los que tienen el espacio para proponer, ¿no? Creo que no pasa lo mismo en el oficialismo. Es muy fácil y sucede mucho que critican al MAS de que no hay renovación de sus líderes y por eso seguimos apoyando a Evo Morales. Eso no es así. De hecho, creo que en estos últimos años a los jóvenes, en vez de decirnos que somos el futuro, nos han venido a decir: actúen, son el presente, hagan, ¿no? Entonces, y eso se nota también en el gobierno y en el instrumento de la militancia. En el gobierno se nota, por ejemplo, en el hecho de que en la asamblea, de la Cámara de Senadores, la referencia joven de la oposición sigue siendo Fernando San Martín, que para ti
que para mí y para ti ya es mayor, digamos, ¿no? En el MAS, nuestra referencia de jóvenes tienen 26, 27, 28, qué sé yo, ¿no? Pero también sucede en que esos mismos senadores del MAS están generalmente en su primera gestión. Menos de un quinto de los 25 senadores del MAS están repitiendo gestión, por ejemplo. Los otros 9 son casi todos reciclados. Y eso significa que no se les da espacio a gente que realmente puede proponer, que puede, en la oposición estoy hablando, ¿no? La renovación viene como un fortalecimiento del proceso de cambio en este momento, y creo que eso es vital para estos siguientes 2 años, en los que va a haber mucho prebendarismo, mucha campaña política que también desgasta, pero que con una fuerza joven puede ser renovada. Muchas gracias, Canela. Quisiera saber, ¿tú qué opinas sobre todos estos temas que hemos estado tocando? ¿No? Miras a 2019, pero también con temas de renovación. ¿Tú crees que ha habido una rearticulación de más? ¿Tú crees que en realidad un desgaste? ¿Cuál es la postura de la oposición ahora? A ver, yo creo que el movimiento al socialismo, desde a partir de 2006, ha tenido un quiebre en estos últimos años. Evidentemente, la oposición no tiene proyecto político. Hoy en día, el movimiento al socialismo tampoco lo tiene. ¿Por qué? Por los incentivos que ha ido diciendo en su discurso y en su accionar, ¿no? Hace unas 3 semanas, cuando Manuel Canelas fue posesionado de suministros, se sacaron unos decretos súper interesantes que habría que analizarlos, que hacen que la empresa privada pueda participar ahora también de los proyectos públicos, un 50%, que es más o menos una neocapitalización, no en términos pequeñitos. Pero entonces, son temas que son discurso y en acción otra cosa, ¿no? Si no podemos recordar lo de Tignis, tantas cosas que han pasado, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día en el escenario político no hay proyectos políticos, lo que hay son maquinarias electorales. Es decir, partidos políticos que se pintan de algún discurso y que se preparan para las elecciones. Eso hace Unidad Nacional, eso hace demócratas creo que existen institucionalizar un poco más, pero no deja de ser una maquinaria política. Entonces, yo creo que de cara al 2019 el movimiento socialismo tiene 2 opciones, ¿no? Es la salvación histórica de este proyecto o la quemazón de este proyecto histórico, que más creo que se está asemejando a esto, ¿no? Todas las buenas cosas que ha hecho Evo Morales, porque hay que reconocer que ha hecho buenas cosas, se van a ir al tacho si es que sigue con este intento de reelegirse, de seguir siendo el presidente de Bolivia. Y parece un contradiscurso, ¿no? Que tengas diputados que son jóvenes, que los haces practicar en las ligas menores, por así decirlo, ¿no? En el Parlamento, pero que después no puedas darles las opciones de, ser presidente, ser vicepresidente. Le decía a la anterior vez a Valeria Silva, ¿por qué tenemos que ponernos detrás de los líderes, ¿no? De Evo Morales y de Álvaro García Linera? Porque ella decía, ¿no? Yo voy a estar donde mis líderes me pongan. Entonces, es como que un contradiscurso. ¿Por qué? Porque no podemos tomar las riendas del partido, ¿no? Si es que tenemos tanta experiencia, si es que nos dan tanto ruedo, evidentemente Evo es un símbolo, ¿no? Unifica al movimiento al socialismo, a los distintos movimientos sociales, y unifica también a la oposición en su contra, porque sin eso la oposición sería hoy día súper molecular, por así decirlo. Y bueno, eso sería, creo que lo que le queda al movimiento al socialismo es la salvación, que no creo la salvación histórica, que sería siguiendo forzando estos mecanismos jurídicos, metiéndole nomás a la reelección, o retirarse, ¿no? Y conservar este proyecto. Entonces, bueno, de la oposición, creo que, como te había dicho, no hay una sola oposición, ¿no? Hay la oposición partidaria, hay la oposición ciudadana. Lo que más se ha analizado hasta ahora y cómo se califica la oposición es la partidaria, ¿no? Unidad Nacional, Demócratas, Sorbo, etc. Entonces, cuando hay una disputa, hay una polarización de 2 fuerzas durante tanto tiempo, cuando surge un movimiento, un tercer movimiento, viene a irrumpir en esa polarización, en esa disputa, y es normal, es probable que se lleve todo. ¿Qué es lo que está pasando con la ciudadanía, no? Está exigiendo un candidato, un outsider, por así decirlo, ¿no? No quiere a ninguno, no quiere a Samuel, no quiere a Jaime Paz, que ha vuelto a estos escenarios políticos recientemente, no quiere a Rubén, no quiere, creo que tampoco quiere a Lucho, Revilla,
Entonces, hay determinados factores que dan cuenta de que empiezan a formarse nuevos escenarios políticos electorales en Bolivia. Y la sentencia de Evo Morales, esto les dejo, ¿no? La sentencia de Evo Morales abre la caja de Pandora pues, para reconfigurar este escenario político electoral. ¿Por qué? Porque si es mi derecho humano postularme, ¿por qué tengo que pertenecer a un partido político para postularme? Entonces ahí pueden venir determinadas demandas, acciones o recursos contra el Tribunal Constitucional y la ciudadanía va a empezar a ejercer su derecho. ¿Por qué tengo que ser yo de un partido político para postularme a ser diputado? Y ahí los partidos políticos van a entrar en una crisis, ¿no? Es una caja de Pandora que se ve a partir de lo que es la sentencia de Evo Morales. Una cosa, es verdad que es más fácil hacer la lectura de la oposición partidaria, pero es importante también hacer la lectura de la oposición en las calles, ciudadana, en el sentido, haciendo una comparación en contenido de clase entre estas concentraciones, reivindicaciones, plataformas ciudadanas y las del MAS. Yo sigo creyendo que las concentraciones del MAS aglutinan a las clases populares, mientras que hay una especie de reivindicación de clase en las concentraciones del no. Y perdona que los corte a los dos, me parece sumamente interesante, creo que deberíamos tener un programa para hablar sobre temas de clases sociales, el tema de las manifestaciones ciudadanas, las agrupaciones que ahora salen, y todo el tema de la derecha versus la izquierda, que me parece que es algo importante de ver si realmente es así, es el discursivo o no que está sucediendo, pero ya, esa es la teoría de este programa. Así que les agradezco muchísimo, es un debate sumamente interesante y gracias por estar aquí con nosotros en 2 tercios. Gracias. Gracias.